el mundo se le vino abajo antes de que aprendiera a decir su nombre con firmeza. Su infancia no estuvo marcada por canciones de cuna ni por risas de familia al calor del hogar, sino por el estruendo de las sirenas y el silbido de proyectiles cortando el aire. Nació en una tierra quebrada, donde los muros se desmoronaban más rápido que los sueños, y la esperanza parecía un lujo olvidado entre escombros. Su paso pequeño resonaba entre ruinas como un tambor de resistencia. Mientras otros huían, él caminaba. Mientras otros callaban, él observaba. Había en sus ojos una quietud antigua, una llama diminuta que no se apagaba ni con el polvo ni con el miedo. No comprendía del todo lo que sucedía a su alrededor, pero sí sabía que debía seguir avanzando y que ese balón gastado, hecho de retazos y milagros, era su única certeza en medio del caos. No tenía césped ni gradas. Sus estadios eran los patios abandonados, las calles sin nombre, los pasillos de refugios temporales. El eco de sus pasos sobre concreto roto era su aplauso. No jugaba para ser visto, sino para sobrevivir. Cada toque era una negación al destino, una forma de gritar «¡Sigo aquí!». La guerra lo despojó de casi todo, pero no pudo arrebatarle la fe, y esa fe tenía forma redonda y rodaba con una dirección precisa hacia el futuro. Los adultos decían que era demasiado pequeño, que no tenía cuerpo para el fútbol, pero nadie medía su corazón. En su interior ya era un guerrero, uno que no vestía uniforme ni blandía espada, pero sí tejía estrategias en su mente y bailaba con el balón como si fueran viejos amigos escapando juntos de la realidad. La pelota lo seguía como una sombra fiel, obediente a cada giro, cada pausa, cada intuición que parecía surgir más de los instintos que del entrenamiento formal. No sabía que el mundo algún día conocería su nombre, no imaginaba que un día sus pies callados harían temblar a colosos, ni que su figura ligera levantaría trofeos que parecían reservados a los gigantes. Todo eso quedaba muy lejos aún, pero cada tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas y el cielo ardía en rojo como su memoria de guerra, él seguía practicando, a veces con lágrimas, a veces con hambre, pero siempre con una promesa silenciosa: llegar más lejos que el miedo, más alto que el dolor. Y cuando por fin cruzó las fronteras invisibles de su infancia rota, el mundo que lo esperaba no era menos desafiante. Allí empezaba otra lucha, una más sutil, pero igual de feroz. En aquel nuevo mundo las bombas no caían, pero los juicios sí. No olían a pólvora, pero sí a indiferencia. Allí ya no bastaba con sobrevivir, había que sobresalir. Donde antes era el niño del balón en la calle, ahora era uno más entre muchos, uno demasiado frágil, demasiado flaco, demasiado callado para captar la atención. Le dijeron que no era lo suficientemente fuerte, que no tenía cuerpo para resistir el choque de los hombres hechos, que en el campo real la técnica era un lujo si no iba de la mano con la fuerza. Pero él sabía que su fuerza no se medía en músculos. Allí donde otros se formaban con comodidades, él se forjaba en el recuerdo de todo lo perdido. Cada entrenamiento era una victoria íntima, cada gota de sudor una declaración de resistencia. Mientras otros entrenaban para brillar, él lo hacía para no desvanecerse. Su cuerpo aún parecía débil, pero sus movimientos contaban otra historia, una historia de visión, de intuición, de arte. Su pase no era casual, era destino. Su mirada no buscaba al compañero más cercano, sino al más invisible. Su fútbol no era una demostración, era un poema. Al principio se burlaban, luego dudaban, y después empezaron a callar, porque algo extraño sucedía cuando él tocaba la pelota. Todo se ordenaba, como si por un segundo el caos del mundo se detuviera y entrara en armonía con sus ideas. No necesitaba levantar la voz ni chocar con furia, le bastaba con girar en el momento exacto, con pausar cuando nadie más lo haría, con filtrar un pase donde nadie más lo veía. Y así, silenciosamente, comenzó a escalar. Los escalones eran altos, irregulares, y cada uno parecía más resbaloso que el anterior. A veces dudaba, a veces pensaba que quizás sí tenían razón, que quizás ese no era su lugar, pero entonces recordaba la guerra. Recordaba a su abuelo, a su madre, al frío de las noches sin techo, a las manos vacías de su infancia. Recordaba todo lo que había atravesado y se decía que si había sobrevivido al fuego, también sobreviviría al hielo de la indiferencia. Y así, paso a paso fue llegando. No de golpe, ni envuelto en luces. Llegó como las raíces que atraviesan la piedra, lentas, persistentes, imparables. Y quienes antes lo ignoraban, comenzaron a buscarlo. Quienes lo habían descartado comenzaron a seguir sus movimientos con detenimiento. Porque algo en él era distinto, algo en su fútbol hablaba otro idioma, uno que no se enseñaba en academias, pero aún faltaba lo más difícil, probar que esa diferencia no era debilidad. Una vez dentro del escenario mayor, los focos ya no apuntaban hacia el aire, sino directamente a sus pies. Ahora todos miraban. Ya no era invisible y esa visibilidad traía consigo un peso nuevo. Cada error se multiplicaba, cada acierto era exigido de nuevo al instante siguiente. Lo que para otros era celebración, para él era apenas el derecho a seguir allí.
La cima, comprendió, no es un lugar de descanso, sino el campo más implacable de todos. El balón seguía siendo su refugio, pero el juego había cambiado. Ya no bastaba con tener talento, ahora debía imponerse en un océano de egos, en un mundo donde los gritos se escuchaban más que las ideas y donde los más fuertes hablaban antes de escuchar. Pero él nunca gritó, nunca fue de los que exigen espacio, fue de los que lo crean. No interrumpía el juego, lo dirigía sin que nadie se diera cuenta. Y cuando el partido caía en el caos, cuando el ritmo se perdía entre carreras vacías, él tomaba la pelota y marcaba el compás como un director de orquesta escondido entre los músicos. Los estadios eran más grandes, las camisetas más pesadas, los rivales más veloces, pero nada lo intimidaba, porque dentro de él seguía vivo el niño que no temía jugar entre ruinas. Cada partido era una oportunidad de recordar de dónde venía y cada pase un homenaje a todo lo que había sobrevivido. No jugaba por fama, no jugaba por gloria, jugaba porque no sabía hacer otra cosa que convertir el dolor en arte. El respeto no llegó por decreto, llegó por acumulación, de momentos, de detalles, de batallas ganadas no con fuerza, sino con paciencia. Los gigantes lo veían y no lo entendían. Cómo ese cuerpo frágil los hacía correr en círculos. Cómo ese andar tranquilo desmontaba su furia, porque lo suyo era más profundo. No buscaba deslumbrar, sino desarmar. No golpeaba, desmontaba las certezas del rival, las partía en pedazos con cada pase quirúrgico, con cada cambio de ritmo que parecía no tener sentido, hasta que lo tenía todo. Y así, poco a poco se volvió imprescindible, como el agua en medio del desierto, como el silencio que ordena el ruido. Se volvió el eje que sostenía el todo. Sin él, el equipo perdía el alma. Con él, hasta los más pesados volaban. Y entonces comenzó a aparecer en los lugares donde antes solo estaban los colosos, en las listas, en las portadas, en las discusiones donde siempre se hablaba de los más fuertes, los más veloces, los más grandes. Y aún así, él seguía igual, ligero, humilde, silencioso, como si no creyera del todo que ya era parte del firmamento. Pero algo más se avecinaba, algo que lo pondría en lo más alto, no como visitante, sino como dueño del lugar. La cima no se anuncia, se construye, no con un salto, sino con miles de pasos minúsculos, repetidos hasta la perfección. Y un día, sin darse cuenta, él ya no jugaba para demostrar que merecía estar ahí. Jugaba porque el juego mismo parecía haber sido hecho para él. Ya no era el niño entre gigantes, ahora era el que hacía gigantes a su alrededor. Los más veteranos lo buscaban con la mirada cuando el partido se torcía. Los jóvenes lo miraban como se mira a una brújula en medio de la tormenta. Y los rivales, antes confiados, ahora retrocedían un paso cuando lo veían con el balón en los pies. No por miedo físico, sino por la certeza de que él veía el partido en otra dimensión. Donde ellos veían cuerpos, él veía espacios. Donde ellos pensaban en correr, él pensaba en detener el tiempo. Cada toque era una declaración, no de poder, sino de visión. En medio de jugadores que rugían y se agitaban, él flotaba. Y era en ese flotar donde creaba la diferencia. Ya no era una promesa ni una sorpresa, era el eje, el reloj, el alma. En los partidos más grandes, cuando el aire se volvía denso y los nervios estrangulaban el talento de muchos, él parecía respirar con más calma, como si el fuego que lo rodeaba solo avivara su serenidad. El mundo, finalmente, no pudo ignorarlo. Comenzaron los reconocimientos, los gestos, los premios, pero había uno que parecía imposible. Uno que por historia, por política, por tamaño parecía reservado para otros. Para los de cifras astronómicas, para los que hacían temblar las redes con cada remate. No para él, el arquitecto silencioso, el bailarín sin cartel. Y sin embargo, llegó, no por ruido, sino por verdad. No por una temporada, sino por toda una vida resumida en 90 minutos eternos. Aquella noche en la que su nombre fue pronunciado frente al mundo, en la que los reflectores lo enfocaron sin necesidad de gritos ni promesas. No fue un premio a un partido, fue la validación de una historia entera, de una infancia truncada, de una juventud peleada, de una carrera tejida sin atajos. Pero él no lloró, no gritó, solo apretó el trofeo entre las manos y bajó los ojos, porque allí, en su interior, no estaba el adulto consagrado, estaba el niño, aquel que pateaba un balón remendado entre ruinas, el que soñaba con campos verdes sin conocer uno, el que nunca dejó que el dolor matara la alegría de jugar. Y esa noche, mientras todos aplaudían, él pensó en algo más, no en el final, sino en la pregunta que siempre lo acompañó. ¿Qué sigue después de tocar el cielo? El trofeo brillaba bajo las luces, pero sus ojos ya no miraban hacia él, miraban hacia el horizonte, hacia el campo vacío que una vez fue su único refugio. En su corazón sabía que había conquistado mucho más que un galardón, había conquistado su propia historia, y esa historia no terminaba allí, porque el balón de oro, aunque luminoso, no era el final de su viaje, sino otro peldaño, era el reconocimiento de algo más profundo que los títulos.
el valor de una pasión inquebrantable. Al principio, cuando era solo un niño con los pies descalzos y los sueños rotos, no pensaba en la gloria, solo pensaba en seguir jugando, en seguir huyendo del miedo, en seguir encontrando consuelo en el fútbol, como quien se agarra a un último aliento de vida. Pero el fútbol le dio mucho más que consuelo, le dio un propósito, y ese propósito lo llevó por caminos inexplorados, donde cada paso le recordaba que, aunque el pasado lo perseguía, el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Pero lo que nadie sabía, lo que ni los grandes colosos entendían, era que su verdadera fuerza no residía en sus piernas, residía en algo más intangible, en su capacidad de ver lo que otros no veían, de pensar lo que otros no pensaban, de ser el que marcaba el ritmo cuando todos seguían una melodía equivocada. Luka Modric no había llegado al Balón de Oro solo con su fútbol, había llegado con su alma intacta, con su fe inquebrantable, con su habilidad para transformar el sufrimiento en arte. Y allí, en ese escenario repleto de estrellas, entendió algo que pocos pueden captar. No era solo un hombre del fútbol, era un símbolo para aquellos que nacen en el dolor, para aquellos que creen que su lugar en el mundo está predeterminado por el sufrimiento, porque al final lo que define a los grandes no es su capacidad de evitar las caídas, sino su habilidad de levantarse cada vez que el suelo los llama. Él se levantó una y otra vez, y en cada uno de esos levantamientos creció más allá de las expectativas, más allá de lo que se creía posible. El niño de las ruinas se convirtió en una leyenda no por la rapidez de su ascenso, sino por la fortaleza con la que desafió el destino. Y cuando finalmente miró hacia el horizonte, ya no necesitaba ver más allá de su propio reflejo. Sabía que al fin y al cabo el fútbol no era solo un juego, era la manifestación de todo lo que había sido y todo lo que había soñado ser. El Balón de Oro no era el fin, era solo otro paso en un viaje que seguiría, porque en su alma el niño nunca dejó de soñar. Y el sueño, como el balón que seguía sus pasos, jamás dejaría de rodar. Si te ha gustado esta historia épica de Luka Modric, no olvides suscribirte a Bursiagol para más relatos emocionantes y momentos inolvidables del fútbol. Mantente al tanto de nuestras próximas historias que te llevarán a lo más profundo del corazón del deporte.